Esta es la planificación, bueno, de todo el mes. Hoy es jueves. Bueno, vamos a ver materiales cerámicos. Compuestos, ya les habían mandado un videíto. Y el jueves que viene tenemos el parcial. ¿Está bien? El jueves que viene yo me voy a retirar un ratito antes de la fábrica y voy a empezar el parcial tipo 4:20, cosas que los otros profes no se quejen, digamos, como para que entren todos y por ahí me falla el video, el micrófono, lo que sea. Entro unos 10 minutitos antes, el que quiera entrar, entra. Y vamos a hacer en tiempo de clase, o sea, va a ser de las 4:30 hasta las 6 de la tarde. ¿Está bien? Así que esta vendría a ser la última clase. Después va a haber 15 días que yo no voy a dar clases. En todo caso, por ahí, si alguien tiene dudas por ahí, bueno, las vemos. ¿Eh? Yo necesito esos 15 días para corregir todos los cursos, qué sé yo. Y después el jueves 4 de noviembre ya tenemos recuperatorio. También y ya con eso ya estaría todo terminado. Así que bueno. Voy a abrir la clase de hoy. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los temas son aleaciones rosas y materiales cerámicos? Y materiales compuestos. ¿Entran también materiales compuestos? Sí, sí, sí. Fíjate, ahí en el Google Drive, Sí. ahí está el parcial del año pasado. Ah, genial. Y también está la guía. Así Buenísimo, que, para ver los ejercicios. sí, no es tan difícil. El primer parcial creo que es más difícil porque tenés ejercicios para resolver y todo. Esta parte de la materia es más descriptiva. Más teórico. Claro, más teórica, se describe y mucho no se puede preguntar. Bueno, sí se ¿Vamos a pregunta. tener igual algún ejercicio práctico? No, creo que no hay el diagrama de fases, puede ser un tratamiento térmico. De cualquier manera, después de clase o cuando vos tengas tiempo, ahora que tenemos 4 días de descanso, por ahí algún día dedicarle al Google Drive, abrir el parcial, te pones a leer el parcial del año pasado, ¿no? Va a ser de ese estilo, no va a ser un parcial complicado o difícil. Pero sí tenés que estudiar, lamentablemente, ya algo tenés que Sí, saber. obvio, sí. Pero es una lectura fácil, digamos, una lectura agradable, digamos, no es como para agarrar un lápiz, ponerte con la calculadora, nada que ver. Buenísimo, profe, gracias. No, está todo bien. Bueno, vamos a poner a grabar. El tema que tenemos hoy es la unidad 6, materiales cerámicos. Lo que nos pide el programa es lo que están viendo ustedes ahora, la estructura, las aplicaciones. Cerámicos tradicionales, cerámicos de ingeniería, procesamiento de los cerámicos, propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, vidrios, que suelen ser un poquito más extensos, normas y especificaciones técnicas. Bueno, acá hay, le voy a introducir el tema, aunque por ahí lo que yo diga se va a ver en algunas otras filminas, en lo que es cerámica. El hombre hace 5.000 o 10.000 años que viene aplicando estas cerámicas, ¿verdad? Agarra el barro, no es cualquier tipo de barro, más precisamente las arcillas, le agrega agua, entre comillas las amasa, le da forma, las deja orearse, como se dice, como para que salga el agua remanente, y después las hornea. ¿Está bien? Y bueno, ya tienen ahí las ollas. Como anécdota, yo cuando era chico, bueno, ustedes ya lo saben, yo nací en La Quiaca, lo dice mi currículum. Yo nací en La Quiaca y a 20, 30 kilómetros de esa ciudad había lugares donde habían vivido antiguamente los indios. Entonces,
todo desértico, la ciudad de Aquiaca, digamos así, la naturaleza es la puna jujeña, o sea, no hay nada, es piedra nomás. Y hay lugares donde, bueno, íbamos con mi hermano y con algunos amigos a buscar cosas, porque, antiguos, digamos, y encontramos flechitas y encontramos justamente estos pedazos de ollitas, y bueno, gente que se dedicaba a eso se encontraba unas ollas, ya las analizaba, tenían pinturas. Si ustedes se fijan, esas ollas como mínimo tenían 500 años, porque nos habíamos enterado que la Universidad de Jujuy estaba haciendo como estudios, y ahora que yo lo veo después de muchos años, es impresionante, porque si yo dejo una cacerola de acá a 500 años, la corrosión la liquida, no queda nada. Sin embargo, esas ollas sobrevivieron 5 siglos y les queda por sobrevivir mucho más, ¿no? Entonces, una de las ventajas de la cerámica es que no se corroen, por ejemplo. ¿Saben? Sí, la humedad las destroza, pero como es una zona desértica, no hay mucha humedad y se mantiene. Lo que quiero introducir es que las cerámicas son más antiguas que los metales. El hombre ya usó la cerámica mucho más antes que usar los metales. ¿Saben? Entonces, en distintos lugares del mundo se usó, y bueno, como ya vimos lo que es un metal, entre comillas, ya ustedes vieron en el práctico que son los polímeros, y ahora nos toca la otra gran familia que son las cerámicas. Es difícil darle una definición. En general, la definición que a mí me gusta, digamos, que la tomé del Smith, dice así, como están leyendo ahora: existe una definición única que abarque todas estas características de la cerámica sin excluir materiales que normalmente consideramos cerámicos. Entonces, la definición sería: una cerámica es un sólido inorgánico no metálico. Son todos los inorgánicos que ustedes puedan ver, no metálicos, separando los no metales. Y obviamente los sólidos orgánicos, bueno, son justamente todos los polímeros, ¿no? Entonces ahí está bien diferenciado un sólido, inorgánico, no metálico. Así definimos como a la cerámica. Dice: los materiales cerámicos son inorgánicos, materiales no metálicos que constan de elementos metálicos y no metálicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes agarran los cloros, el oxígeno, el cloro, el oxígeno, el flúor, el silicio, y lo mezclan, estos generalmente están en la parte derecha de la tabla periódica, y los van a unir con la parte izquierda, donde están los metales, donde está el sodio, donde está el calcio, donde está incluso el hierro. Esta mezcla va a formar, esta mezcla que vendría a ser un enlace iónico con algo de covalente, esto formaría la cerámica. ¿Está bien? Entonces todo lo que se junten, todo lo que sean sulfatos, lo que sean fosfatos, lo que sean silicatos, bueno, son todas las arenas, todo eso van a formar cloratos, por ejemplo, van a formar lo que es la materia prima de la cerámica. Obviamente que muchos elementos no se usan como cerámica porque no tiene sentido, no van a usar tipo clorito de azufre o lo que fuese, porque no está considerado dentro de estas ramas. Son 4 o 10 elementos a lo sumo, y con eso cubrimos todas las cerámicas que se conocen. Dice: en general, los materiales cerámicos que se usan en aplicaciones de ingeniería se pueden dividir en dos grupos: los materiales cerámicos tradicionales y los materiales cerámicos de ingeniería. Los materiales cerámicos tradicionales son los que ustedes ya más o menos imaginan, lo que podría ser toda la porcelana china. Tiene más de 10.000 años la porcelana china y aún así sigue estando. Todo lo que podrían ser vidrios, se sabe que los egipcios ya habían descubierto el vidrio, y bueno, desde hace 5.000, 10.000 años atrás hasta la fecha, incluso los incas, bueno, la zona donde yo vivía, los Miaguita, toda esta gente, de alguna manera, la materia prima que tenía al alcance era la tierra.
probaban distintas clases de tierra y hasta que le pegaban. Entonces sacaban con elementos cerámicos. Pero nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y lo que nos importa a nosotros es lo que pasa ahora. Entonces ahí salen los materiales cerámicos de ingeniería. Estos materiales cerámicos, como yo le dije que son todos inorgánicos no metálicos, tienen diversas propiedades. Algunos son extremadamente duros, otros son muy magnéticos, otros son que resisten la corrosión, ya sea ácida o básica. Habrá otros que por su dureza los utilizamos para dar forma a los metales. Hay otros que también de alguna manera tienen un alto punto de fusión y los usaremos para contener líquido de los metales. Dice, distintivamente la cerámica tradicional está hecha de 3 componentes básicos: arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos de cerámica tradicionales son los vidrios, los ladrillos y los azulejos que se usan en las industrias de construcción. Y la porcelana eléctrica que se utiliza en la industria eléctrica. Las cerámicas de ingeniería, ahí tendré que haber dejado un espacio para hacerlo más didáctico. Las cerámicas de ingeniería, en cambio, consisten típicamente en compuestos puros, como óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de silicio. Ejemplos del uso de estas cerámicas son de alta tecnología, son el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura del motor de turbina de gas. Ya es muy, se entiende fácilmente que uno se lo puede usar en una casa, por ejemplo en los vidrios, ladrillos, azulejos, y las otras ya en un motor de turbina. Ahí como que la aplicación son distintas, digamos, ¿no? Los cerámicos tradicionales para la industria de la construcción y los cerámicos de ingeniería que son para aeroespacial, aeronáutico o químicos. ¿También? Esas son las aplicaciones. Acá, como les dice, que son compuestos puros. Entonces la obtención de estos compuestos puros es a través de reacciones químicas donde uno saca una elevada pureza de ese material. ¿Bien? En la otra nosotros buscamos una zona y sacaremos de esa zona, digamos, la materia prima. ¿Bien? Son dos procesos distintos, ¿verdad? Bueno, acá tienen algunos compuestos cerámicos simples que son iónicos y covalentes. Esa es la importancia de la primera unidad, que nosotros veíamos un tipo de enlace. Y encontramos acá que la mayoría de los cerámicos tienen un porcentaje grande de porcentaje iónico y otro bien de covalente. Habíamos dicho que entre los dos el covalente era el de mayor fuerza y el que le daba esas propiedades, digamos, de dureza, digamos, ¿no? Y el iónico, bueno, dada su intelectronegativa de los componentes, bueno, se formaba en la siguiente. Acá, por ejemplo, pueden ver el carburo de hafnio, el carburo de titanio, el carburo de tungsteno, el óxido de magnesio, el dióxido de siliconio, el carburo de silicio. Todo esto tienen una elevada temperatura de fusión, por lo que pueden usarse como crisoles, digamos. Otros compuestos, el carburo de boro, el óxido de aluminio, que es muy usado, el dióxido de silicio, que es la arena, el nitruro de silicio, que eso nos sirve a nosotros para las herramientas de corte, que vamos a ver en el tercer año, creo que es la materia de estudio de trabajo. Y el dióxido de titanio, que es el color blanco. Es el porcentaje iónico y covalente en algunos compuestos. Bueno, ahí bueno, hablábamos de la definición de electronegatividad, el carácter iónico y el carácter covalente. Por ejemplo, que usan ustedes el carburo de nitruro para las herramientas, miren la cantidad de enlaces covalentes que tiene, y por eso justamente es un compuesto tan duro. La estructura de los materiales iónicos, nosotros ya lo vimos en la primera unidad. Como ustedes pueden ver, uno de los caballitos de batalla, el ejemplo más clásico es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Uno se fija
es una estructura centrada, digamos, está centrada en las caras, en la TCC, y en los lugares intersticiales se ubica el sodio. Ustedes se van a dar cuenta que esta estructura es iónica, habíamos dicho que era frágil, y era frágil porque no aceptaba, digamos, las deformaciones plásticas, porque no tenía deformación plástica, ya que al ejercer una fuerza tremenda sobre este elemento, simplemente se resistía hasta donde podía y después se partía. Después tienen otro tipo de enlace que es el sulfuro de zinc o blenda. Ustedes están viendo ahí el zinc en el centro de un tetraedro y pueden ver el sulfuro que está en las aristas de una pirámide, ¿no? Entonces, esto es como una pirámide. Este tipo de enlace, en el caso del azufre, del zinc, digamos, es un enlace sp3, ¿no? Como lo están viendo ahí. ¿Qué más? Después tenemos la fluorita de calcio, en la cual su fórmula es justamente 2 flúor por cada cation calcio. Y en esta oportunidad también observamos exactamente lo mismo, que para el caso del calcio está ocupando, digamos, las posiciones de los átomos de una estructura SSC. Y después finalmente tenemos un hexagonal, que en este caso es el óxido de aluminio, y podemos continuar así, ¿está bien? ¿Qué es lo importante en esta estructura de los materiales iónicos? Es su electronegatividad, que siempre va a ser nula, la carga eléctrica siempre va a ser nula. De alguna manera, en la celda unitaria tiene que entrar tantas cargas negativas como cargas positivas, ¿no? Esa es una limitación. Y esto a mí me provoca, que lo voy a explicar ahora, con respecto a las cargas, por qué no aceptan, digamos, esa deformación. Si, por ejemplo, esta estructura de estos dos elementos fuesen metálicos, cuando yo aplico una fuerza hacia allá en esta cara y una fuerza contraria en la cara opuesta, el metal se deforma y se desplaza sobre estos planos y direcciones contrarias. Pero esto se trata de cloro y sodio, donde la carga negativa está bien dispuesta y la carga positiva también. Cuando hay una fuerza hacia allá y una carga opuesta para allá, en algún momento este átomo se va a desplazar por acá y va a estar en contacto con este átomo de acá abajo, esto se va a desplazar hasta allá, este lado contrario, y este átomo de cloro se va a desplazar un poco más, estando en contacto con el átomo. Ustedes saben que las cargas siempre se repelen cuando tienen igual signo, entonces positivos se repelen y negativo con negativo. Entonces es imposible, a pesar de que es una estructura sea fácil. Chicos, me disculpan un segundito de sacar el perro. Bueno, ahí tienen una explicación de por qué los materiales iónicos no. De los materiales covalentes, acá pueden ver la típica, que es el diamante, que son átomos de carbono, en los cuales hay un átomo, en realidad todos los átomos van a ocupar, digamos, una posición en un tetraedro, que esto corresponde al enlace sp3, y bueno, acá lo ven aislado en una celda, y acá lo verían, bueno, debería
¿Dónde, profe? Acá tenés un tetraedro, mira. Esto, trazar las líneas entre átomos. No debo ver el mouse o en la misma diapositiva. Claro, acá no se ve el mouse. Bueno, No lo los veo otros, mover. a ver ahí. ¿Los otros chicos ven el mouse o no? Calculo que no. Bueno, donde dice No, profe. diamond o diamante, en la figura de la izquierda chiquita, vas a ver que hay 4 átomos y hay un átomo central. Es que todavía vemos la diapositiva del cloruro de sodio, Ah, fluorita. qué raro, entonces, a ver, perdón, a ver. Sí. No, no pasa nada. La diapositiva 10. Y ahora, la 11, ¿la están viendo? No, todavía no. Qué raro. Y eso que le pongo compartir pantalla, ¿ven ahí? Ahora, ¿están viendo la página 11? No, la 10. Pruebe de No dejar sé. de compartir y vuelva a compartir, profe, capaz ahí. Bueno, a ver, voy a compartir otra cosa. Ahora, no vídeo. Ahí, ahí les comparto. ¿Están viendo la página 11? No, profe, seguimos en la 10. Bueno, cierro ¿cómo se llama esto? A ver, ahora comparta. Ahora dejo de compartir. Lo que pasa es que lo cerré, ahí lo abro de nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, profe. Dale, disculpen. Ahí tenés el átomo central y estos átomos están ocupando los vértices de un tetraedro. ¿Ven? Y este estaría en el centro. No sé si lo alcanzás a ver. Sí, sí, sí. Dale. Lo mismo va a suceder con el silicio que está justo por debajo del carbono en la tabla anterior. ¿Eh? Entonces vos vas a tener tanto el diamante, que es una cosa durísima, como el silicio, que también es duro, pero no tanto, el diamante es el elemento más duro en la naturaleza, y vas a poder ver esa estructura. ¿Eh? En este caso, el silicio estaría en el centro, digamos, análogo a este, ¿verdad? Después tenés la perovskita, que es esta que está acá, que también, en este caso ya son 3, pero también se usa como cerámico. Así podés analizar todos los otros cerámicos, y esta es una de las estructuras que me gustaba a mí, por ejemplo, en este caso del silicio, del carburo de silicio, que habíamos dicho que es un elemento duro. Acá está, el carburo de silicio está acá, ¿no? Este elemento que está acá, tiene esta estructura. Vos fíjate que los dos tienen estructura sp3. En este caso el silicio ocuparía el centro del tetraedro, y en este caso el carbono ocuparía el centro del tetraedro. ¿Está bien? Después tenés esta, que también es el carburo de silicio, pero tiene otra disposición. ¿Está bien? Tiene otra forma, digamos. De cualquier manera, los dos son carburo de silicio, cumplen, digamos, la neutralidad eléctrica y más entre sí, ¿no? Por cada tantos elementos de silicio tenés tantos de carbono. Pero son estructuras distintas. Bueno, todos estos materiales, estos de acá, todo lo que sea, que tengan un enlace iónico o un enlace covalente, van a tener una estructura. Tienen cierta estructura. Caso distinto con lo de los vidrios. Que, por ejemplo, acá dice la estructura de los vidrios cerámicos.
Ya habíamos dicho que cerámico involucraba todo aquello inorgánico que no sea metálico. Entonces es redundante, pero bueno, yo lo saqué del ágil. En el caso de los vidrios, propiamente dicho, como se conoce, no son cristales. ¿Por qué no son cristales? Porque no están ocupando lugares o posiciones que sean repetitivas en el espacio y que tengan un alcance grande, digamos, ¿no? Ustedes agarran un trozo de níquel, de hierro, o las estructuras estas de carburo, de silicio, van a encontrar que hay cierta repetitividad en la disposición de los átomos. En el caso de los vidrios no existe tal cosa, para nada. Entonces, una manera también de ver este comportamiento, que es muy conocido, tanto en los vidrios como en algunos materiales poliméricos, es esto de la densidad versus la temperatura. Esta gráfica, que es gráfica teórica, pone en color rojo como el comportamiento de un cristal. A medida que aumenta la temperatura, su densidad va disminuyendo, obviamente porque el volumen aumenta por la misma cantidad de masa, ¿no? Entonces va disminuyendo un cristal de hierro, níquel, sodio, lo que ustedes quieran, cloruro de sodio también. Va disminuyendo hasta que llega a temperatura de fusión, y ahí cambia abruptamente su volumen y pasa de ser una estructura compacta a ser un líquido, y este líquido obviamente tiene una densidad muy distinta, tiene mucha menor densidad. ¿Qué pasa con los vidrios? En los vidrios, como nunca forman un cristal porque nunca están ocupando un lugar, va a llegar una temperatura en la que se llama TG, en la que empieza a tener cierta viscosidad, y esta viscosidad va a ir en aumento, porque obviamente la viscosidad va disminuyendo, va siendo un sólido menos viscoso, justamente porque la temperatura va aumentando, la densidad cae, pero nunca tiene este salto, digamos, de estar, digamos, en una posición a tener un movimiento aleatorio. El vidrio va con una viscosidad muy grande, va disminuyendo su viscosidad hasta que en algún momento pasa desapercibidamente a ser un líquido. De hecho, si ustedes se fijan, la temperatura de fusión del vidrio no existe y empieza, por decirlo así, a considerarse como una temperatura de transición Mitre, justamente su nombre me dice. Bueno, esa es la gran diferencia entre lo que es un cristal y un vidrio. Después tienen vidrios de silicato, porque también tienen vidrios de borato. Los vidrios de silicato son los más ampliamente utilizados, de los que todos conocen, los que tienen una casa, tienen una ventana y es silicato. El silicio fundido, hecho a partir de dióxido de silicio, tiene un alto punto de fusión y sus cambios dimensionales durante el calentamiento y el enfriamiento son reducidos. Sin embargo, generalmente los vidrios de silicato contienen óxidos adicionales. ¿Qué les provoca los óxidos adicionales al dióxido de silicio? Bueno, lo que le provocan son algunas propiedades, ya sea que mejoran su procesabilidad o que pueden mejorar algunas como las ópticas, las eléctricas o incluso las estructurales, en las que soportan carga. Una de ellas, por ejemplo, cuando se le agrega dióxido de sodio, ustedes van a ver, por ejemplo, déjenme poner justo acá, ¿están viendo la manito del mouse? Sí. Bueno, en este punto, vos acá, en la figura de la derecha, tenés un átomo de sodio. Esta estructura era como continua, o sea, tiene cierta continuidad en sus cadenas, pero cuando vos le pones óxido de sodio, el sodio va a parar en algunos puntos donde te va a romper ese enlace. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, antes había uno acá, un átomo, en este caso de silicio, ese átomo de silicio vaya a saber dónde fue, y ahí queda un átomo de sodio. Esta cadena que era muy larga, ahora es cada vez más corta, dependiendo de la cantidad. ¿Qué le provoca eso al vidrio?
Esto le provoca que disminuya su temperatura, porque vos estás rompiendo todos los enlaces, y obviamente, si tienes rotos los enlaces, ya puede pasar, habíamos dicho, con una densidad mayor hacia una menor y terminar siendo un líquido, ¿no? Los óxidos como el sílice se comportan como formadores de vidrio, o sea, hacen el vidrio. Un óxido intermedio, como el óxido de plomo, le da ciertas propiedades. Y después tenés un tercer grupo, los óxidos, los modificadores que rompen la estructura reticular. Entonces, ¿cuáles son los formadores de vidrio? Bueno, el principal es el dióxido de silicio. Este es el dióxido de boro, un óxido de germanio, este es fósforo, y este es vanadato. Estos intermedios le van a soler dar ciertas propiedades, o algunos de estos sólidos le agregar. Incluso le podés agregar ciertos metales, algunos óxidos de metales que le dan al vidrio su coloración azul, roja, verde, la que ustedes busquen, ¿no? Lo que se agrega son distintos tipos de óxidos de metales. Y después tenés los modificadores, que ahí lo tenés. Al sodio en primer lugar, después al calcio. Después muy lejos lo que es el plomo y magnesio. Y este iodato. Bueno, vidrio de silicato modificado. Si la relación oxígeno-silicio aumenta de manera significativa, los modificadores rompen la red de sílice, por ejemplo, cuando se agrega dióxido de sodio, los iones sodio entran en los huecos de la red, en vez de formar parte de la misma. Sin embargo, el ion oxígeno que se introduce dentro de la red, se combina y forma parte de la red. ¿Esto qué hace? Que se modifica el punto de fusión y la viscosidad, ¿no? Entonces, a mí me conviene que se disminuya el punto de fusión, y esto hace que yo, para mí sea más fácil procesarlo, sea mucho menos costoso y menos dificultoso. Acá yo les traje cómo es el dióxido de silicio. Ustedes van a ver que en este punto de 1713 va a pasar de la cristobalita a ser líquido, ¿no? Y a medida que va aumentando la temperatura, pasa de cuarzo, alfa beta, beta cuarzo digo, beta tridimita, beta cristobalita, y de ahí pasa a líquido. Entonces, ¿cuál es la temperatura a una atmósfera? La que va a pasar a líquido es 1713. Así que acá, en 1713, si yo tengo dióxido de silicio puro, perdón chicos, esto pasa de sólido, de líquido, y pasa a sólido, o al revés. Empieza como sólido, y va a pasar al líquido. Pero si yo le agrego óxido de sodio, dependiendo de su concentración, por ejemplo, en la concentración de 23, por ejemplo, imaginemos que esté en este punto, el punto de fusión va a bajar de 1700 a aproximadamente 790, casi la mitad. Obviamente que no hay que buscar este punto tan extremo, habrá que buscar un punto intermedio entre un 10 y un 20. Que lo manejemos con 1200, 1300. Bueno, a mí esto me da pie como para empezar a hablar del procesamiento de vidrio. Ustedes están viendo ahora cómo se produce el vidrio. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo llevan a una mufla donde la temperatura es altísima, el vidrio pasa de estado líquido a estado sólido. Hay dos maneras de hacerlo, una que se agarra y se va estirando para llevarlo a un horno de recocido, el otro también, y esto ustedes que están viendo ahí es estaño líquido. El estaño se pasa al estado líquido, creo que a 232 grados, una cosa así muy baja. Entonces cuando pasa a líquido, el vidrio pasa por encima de él
y se va solidificando de a poco, y se va sacando, digamos, las placas estas de vidrio. El espesor, obviamente, lo dan ahí en ese momento. Bueno, acá hay otros procedimientos para hacer este vidrio. Uno de los más antiguos, no, que no figura acá, digamos, pero se toma ese valor, es en un tubo donde los sopladores de vidrio le daban cierta forma. Hay botellas, hay cosas muy lindas. Incluso hay en el Netflix, me acuerdo que había un programa de cómo se hacían botellas y todo, estaba muy lindo. Bueno, esto es lo mismo, pero esto se hace industrialmente, ¿no? Es la gráfica que está acá, ¿no? Se sopla el vidrio. Esta gráfica de arriba se pone un pedazo de vidrio incandescente, se le aplica una presión en unos moldes macho y hembra, y después se saca las piezas de vidrio. Esta última que están viendo acá, que se pone como una especie de colador, y se sacan las fibras de vidrio. Hay fibras de vidrio que tienen como diámetro 5 micrones de diámetro, 6, a veces 3 micrones, cosas muy, muy, muy finitas, ¿no? Si uno lo compara con el cabello de una persona, el cabello de una persona está variando entre 50 y 60 micrones, digamos, de diámetro, ¿no? Y el otro estamos hablando como de la 10ª parte o la 5ª parte. Las fibras de vidrio pueden incluso hasta hacerse de 2 micrones, cosa que ni la vemos, está flotando en el aire y bueno. ¿De dónde saco esta información yo? Este tipo de fibras de vidrio es el que se usa para hacer materiales compuestos avanzados. Otra cosa que tenemos acá cuando hacemos el procesamiento es darle tratamiento térmico de templado. Se templa solamente con el aire, ¿no? Hay un análisis que se hace sobre el espesor y sobre la tensión de concentraciones cuando hay distintas temperaturas, porque el vidrio está incandescente y vos lo estás, por decir así, enfriando, y eso le provoca que en la superficie, como ustedes están viendo acá, quede más a compresión, y dentro del mismo vidrio quede a tensión. Esto se hace, por ejemplo, en lo que son los parabrisas de los autos. Bueno, y acá tienen lo que les estaba diciendo, que es el vidrio templado. Ese vidrio templado se produce enfriando la superficie del vidrio con aire plano, digo, con aire, lo que hace que las capas de la superficie se enfríen y se contraigan, obviamente porque hay cambio de temperatura, y cuando el centro se enfría, su contracción es restringida por la superficie ya rígida, obviamente, que se coloca en compresión. Entonces, por eso la superficie está en compresión. Entonces, si uno lo quiere estirar o puede resistir golpes, digamos, porque la estructura está tan compacta, tan comprimida, que se banca eso. El vidrio templado es capaz de resistir tensiones de tracción, golpes y saltos, y mucho más altos que el vidrio no templado. Eso dice que están automóviles. Dice, ahí tiene lo que es el vidrio laminado, consta de 2 piezas, esto es conocido, ya les comento dónde lo vi. El vidrio laminado, que consta de 2 piezas de vidrio recocido con un polímero como el polivinilbutirol o PVD. En el medio se utiliza para fabricar parabrisas de automóviles. Vamos a poner el video. En lo que son aviones, que yo les había comentado, de gran porte, un Hércules, eso que en cada ala tiene dos hélices que pueden levantar 20 toneladas. En la cabina hay 2 piloto y copiloto, y en la cabina esa van a encontrar que tienen varias ventanitas chiquitas. Y ustedes saben que a 30.000 pies o a 10.000 metros de altura, las temperaturas bajan a bajo cero, o sea, 30, 40, 50, 60, 70, incluso 80 grados bajo cero, según las condiciones y lugares donde esté el avión. Son temperaturas bajas y afuera y adentro las personas están a 25 grados, 30 grados. Entonces ese choque térmico, un vidrio de una sola pieza, se quiebra por las grandes
diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un vidrio, lo voy a poner así, se pone un polímero y se pone otro vidrio. ¿Está bien? Como un sanguchito. Este polímero tiene pequeñas láminas de oro. ¿Está bien? De oro. Primero porque el oro resiste mucho más la corrosión que el cobre. Son delgadísimos. Entonces, a través de estas capas, con este polímero se hace pasar corriente eléctrica y por el efecto Joule hace que esto se caliente. ¿Saben? Se caliente. Y la ventaja que produce este calentamiento es que no se empañe. ¿Saben? Y que esa distancia, digamos, ese salto térmico no sea tan grande. Entonces como que lo contiene ahí, digamos. O sea, hacen una disminución, digamos, del perfil de temperatura dentro de este material que es fácilmente soportado. Entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de lo que está escrito ahí abajo. Bueno, acá la misma gráfica que explicamos hace un ratito. Y después tenemos las composiciones de los vidrios. Acá, como pueden ver ustedes, dice vidrio Pirex, vidrio Licor, dice Fuset o silica fundida. Los vidrios de las lamparitas, bueno, ahora ya no hay tantas estas, pero están estas lamparitas, de las fibras, después los vidrios de los termómetros, después los vidrios de estaño, después ópticos, después de las coronas, digamos. Estas últimas son de las fibras de vidrio de los materiales compuestos, E de eléctrica y S de strength, de resistente. Entonces, como yo les decía hace rato, se les puede poner distintos intermedios u otros que son formadores de vidrio y eso le va a dar ciertas propiedades. Por ejemplo, los vidrios estos de los lentes fotocromáticos son minerales que se le pone con cierta coloración, que cuando le pega el sol, bueno, se oscurece. Son fotosensibles, por ejemplo. Y bueno, hay, por ejemplo, el Pirex, que se le agrega este formador de vidrio también para resistir los golpes. ¿Cuál otro más hay? Bueno, todo lo que son vidrios ópticos, tienen estos elementos. Sí, hay cierta variación en la concentración de los vidrios que le van a tener distintas propiedades, ¿no? Y a veces distintos factores como decorativos. Le ponemos, qué sé yo, estroncio para que el vidrio tenga ese color rojo furioso. Le podemos poner rojo que era el estroncio, calcio que era el ticanato de vanadio, creo que era blanco. Bueno, hay distintos elementos que uno le va a agregar para darle ciertas características al vidrio. Bueno, como le habíamos dicho hace rato, que eran las cerámicas tradicionales, que lo único que se diferenciaban por las cerámicas, digamos, de estas de ingeniería, eran en su estado de pureza. Cuanto más puras sean, tienen mejores propiedades. Y en este caso, bueno, tienen lo que es milita, la electricita y lo que es así. Y ahí, a medida que se van mezclando estos componentes, bueno, van a tener distintas consideraciones. Básicamente estos son los tres elementos de la fila. El óxido de aluminio, en este caso el óxido de potasio. Dice después procesamiento de los productos de arcilla, que más o menos ya lo mencionábamos hace rato, que era agarrar los componentes de las materias primas, agregarle un aglutinante, que en este caso siempre suele ser agua, viene la parte de amasarlos, después llevarlos, digamos, a un horno. Bueno, ahora no, pero el año pasado y años anteriores yo había grabado un programa del Discovery Channel de cómo se hacían los inodoros, los lavamanos, y básicamente es esto, digamos, ¿no? Colocar, digamos, esta masa dentro del molde. Después estos moldes, después de un determinado tiempo, se los lleva a un horno de cocción, donde primero se trata de eliminar el agua.
las temperaturas ahí los tiempos y las temperaturas suelen ser bastante críticos. Es decir, ¿en qué sentido crítico? Que tenemos que hacerle un perfil de temperatura al horno para que extraiga la humedad y no me vitrifique la superficie, después no puedo sacar la humedad, ¿no? Porque después si aumenta la humedad, ustedes saben que el agua pasa a estado gaseoso y nos revienta, digamos, ya sea el inodoro, digamos, hacer. Entonces la extracción esta de agua que está por demás tiene que ser lenta y tiene que salir todo el agua desde el interior hacia la superficie. Una vez que esto se completa, después se les lleva a un horno de tratamiento donde la temperatura es mayor, donde ahí donde se producen las reacciones químicas internas de compactación, y bueno, ahí sale un cerámico bastante duro. Antes no. Entonces, uno va a analizar este tipo de perfiles de temperatura, que son hornos comunes, piezas metálicas, que son grandes. Este perfil de temperatura muy preciso, no está, digamos, al alcance de todo, que tiene una infinidad de variables. Las variables que tienen qué elementos le pusiste, qué cantidad de agua, el espesor de las piezas, los sectores, digamos, críticos, que son donde hay ángulos vivos, donde cambia de espesor a uno menor, de cierta curvatura. Todo eso es a prueba y error, hasta que le pegan. Una vez que le pegan ese perfil de temperatura, eso lo sabe solamente el dueño de esa empresa y el que opera el horno y nadie más. Después técnica de formación de productos de arcilla. Los polvos, la arcilla, el fundente, el agua se mezclan de la forma deseada. Las mezclas secas o semisecas se procesan mecánicamente en formas verdes. Esto cuando se procesan, se prensan mecánicamente, también quiere decir que uno les puede mecanizar. Tienen cierta dureza, o sea, no son totalmente duros, y en esa dureza uno le puede dar una forma muy precisa. De suficiente para ser manipulados o mecanizadas, ¿no? Para una compactación más uniforme, de forma compleja, se puede utilizar un prensado hidrostático que es prensado en todas las direcciones, y los polos se colocan en un molde de caucho y se someten a altas presiones para, a través de un medio gaseoso líquido, que los contenidos de humedad más altos permiten que los polos sean más plásticos o más formas. Esto depende de la cantidad de agua que van a dar ciertas propiedades. Los procesos de formación hidroplástica con agua, la extrusión, la formación de arcilla en un molde giratorio, utilizado en una herramienta de perfil para formar el propio interior. El trabajo manual se pueden aplicar a estas mezclas plásticas flexibles. La lechada, en el caso de las cerámicas, que contienen grandes cantidades de fertilizantes orgánicos que están en parte de propiedades como suavidad, en lugar de agua, pueden inyectarse en... Bueno, a veces hay un gráfico. El más común de todos estos que ustedes pueden ver acá es este: se coloca la lechada, es un molde de yeso en el cual extrae rápidamente el agua. Una vez que extrae el agua, esta parte queda pegada al molde, después se vacía esta lechada y queda ahí. Esto que está acá, muchos de esto lo llevan a un horno para quitarle cierta cantidad de humedad, digamos, este proceso, y después finalmente a una temperatura donde la cerámica está incandescente. El mejor ejemplo de esto es el cemento Portland, por ejemplo. Ustedes van a la cantera, rompen todo, sacan estos materiales de sílice, que tienen calcio y toda esta mezcla, la llevan a una temperatura de 1600 grados, y de ahí sale, bueno, el polvo este, que después que nosotros le agregamos agua, lo dejamos secar y se mete en todas las capas. El secado y la cocción de productos arcilla. Dice, durante el secado se elimina el exceso de humedad y se producen grandes cambios dimensionales. Inicialmente el agua entre las plaquetas de arcillas y el agua entre partículas se evapora y proporciona la mayor parte de contracción. Se produce un cambio dimensional relativamente pequeño a medida que se evapora.
La temperatura y la humedad se controlan para proporcionar un secado uniforme, que es lo que les hablaba yo, eso es muy difícil, en toda la pieza, minimizando las tensiones y la distorsión y la excitación. Ustedes saben que cuando estos cerámicos se agrietan, cualquier mínimo esfuerzo se rompe, ¿no? Acá tiene la rigidez, la resistencia de una pieza cerámica que tiene durante la cocción. Eso es importante. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Hola. Esto, por favor, si les tengo que preguntar en el final o en el parcial, ¿está bien? Yo se los voy a leer. La rigidez y la resistencia de una pieza cerámica se obtiene durante la cocción. Durante el calentamiento, la arcilla se deshidrata, eliminando el agua deshidratada que se forma parte de la estructura cristalina de la arcilla. Bueno, esto de los procesamientos se lo dejo para que lo den ustedes en el examen. Dejo este isostático que se pone en una bolsa, se le da presión y la presión está en todas las direcciones y ahí se saca. Entre esta que está en verde y esta, lo único que hay, bueno, esta de acá, es un mecanizado. Se agarran esta pieza, la mecanizan. Después las pintan con una laca, y esta laca, al llevarse a una temperatura elevada, se vitrifica y queda este aspecto de la pieza. Calor se puesto como si todo fuese de vidrio, que se ve. Esto no solo se ve en las cerámicas, sino también en los distintos tipos de pintura, ¿no? Hay pinturas que resisten más las temperaturas que otras, por ejemplo las epóxicas, que una poliéster, y hay elementos que se le ponen, digamos, estos orgánicos en las pinturas, que cuando se eleve la temperatura, estos elementos, bueno, siguen protegiendo al menos el básico. Cerámicas tradicionales, en este momento hablamos. Ustedes fíjense que los nombres por ahí son graciosos. Dice porcelana dura, losa para aisladores eléctricos, losa sanitaria, aislante eléctrico, losa whiteware, semividriada, porcelana de hueso, porcelana de hotel, porcelana dental. Ya tienen ácido china, y bueno, esta es la componente, ¿no? Tienen, entonces se agrega 40 décimos, 10 décimos, 25 décimos, 25 de décimos, se forma el 5. Y entonces se ve ceniza de hueso. Bueno, todo esto es tradicional. ¿Eso le es útil a un ingeniero industrial? Sí, porque si esa persona, un ingeniero, va a trabajar a un lugar donde hacen este tipo de cosas, bueno, por lo menos tiene un conocimiento muy básico, pero lo tiene. Y esto es lo de la cerámica de ingeniería, bueno, es la que nos interesan a nosotros, ya habíamos mencionado que tienen que ser muy puros, ¿no? En el caso del nítrido de silicio hay un proceso que es a baja temperatura y elevado vacío, en el cual estos elementos se volatilizan y se adhieren a la pieza que nosotros queremos, ¿no? Moderno. Acá hay propiedades de los materiales cerámicos de ingeniería seleccionados. Bueno, tienen la alumina, digo, tienen el nítrido de silicio, el carbo de silicio, el dióxido de siliconio. Ahí tienen perspectivas, digamos, resistencia. Este de acá es uno de los que más impacta, digamos, en las características de una de las propiedades de la cerámica. Tenacidad a las fracturas. Yo les voy a mostrar ejemplos en comparación, estoy hablando de cerámica, vamos a comparar. Ustedes tienen una aleación de aluminio, muy ferroso, tienen por ejemplo como celular, esta placa, imagínense que sea de aluminio, 70-75,
ustedes a unos 4 metros de impactan una bala, un proyectil. El proyectil impacta, la placa se deforma, y el segundo impacto pasa. Ahora imagínense que yo pongo un material como un 7085, que es un material más nuevo, que tiene las mismas propiedades, son básicamente los mismos elementos, digamos, el mismo material, ¿no? 7075, que es una aleación de aluminio con zinc, y la otra también. Pero hay una pequeña diferencia que son algunos aliantes raros, niobio, estroncio, no sé cuál. La misma placa, las mismas dimensiones, yo puedo agarrar el mismo proyectil, dispararle una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, y no pasa, no penetra. ¿Está bien? Esas propiedades, cuando uno compra ese material, en el caso de los aluminios, cuando uno ve la tenacidad de la fractura entre uno y el otro, la última tiene una elevada tenacidad de la fractura. Eso es como para que conceptualizar esto de la propiedad de tenacidad de la fractura. Cuando tiene una pequeña grieta, un material se rompe, pero si tiene una tenacidad relativamente alta, una tenacidad de fractura, por más grieta que tenga, se la banca. Una palabra para un profesor. Bueno, y acá tienen algunos. Acá tienen lo que es alúmina. Dice la alúmina se desarrolló originalmente para tubos refractarios y crisoles de alta pureza, que pueden ser usados a altas temperaturas y en la actualidad tiene una amplia aplicación. Un ejemplo clásico de la aplicación de la alúmina es como el material aislante de bujías de encendido. El óxido de aluminio se impurifica comúnmente con óxido de magnesio, comprimido en frío y sinterizado, lo que produce el tipo de microestructura. Obsérvese que la uniformidad de la estructura del grano de aluminio comparado con la microestructura de la porcelana eléctrica, en la comparación, la alúmina se usa comúnmente como aplicaciones eléctricas de alta calidad, donde se requiere una baja pérdida dieléctrica y alta resistividad. Nitruro de silicio, este es el que me ha interesado. De todas las cerámicas de ingeniería, el nitruro de silicio tiene probablemente la combinación más útil de propiedades de ingeniería. El nitruro de silicio se disocia significativamente a temperaturas por arriba de los 1800 y en consecuencia no se puede sintetizar directamente. El nitruro de silicio se puede procesar por una reacción de enlace en la que el polvo compactado de silicio es nitrurado por un flujo de gas de nitrógeno. En silicio le hacen procesamiento. Este proceso produce el famoso nitruro, digamos, de silicio microporoso, de resistencia moderada. El nitruro de silicio no poroso, de mayor resistencia, se elabora mediante prensado en caliente con 1 a 5% de magnesio. El nitruro de silicio se estudia para ser usado en partes de maquinaria avanzada. Este libro de donde saqué lo debe tener 20 años, no sé que estas cosas ya se ven cotidianamente, digamos, en cualquier taller de acá en Córdoba. Tienen carburo de silicio, que es otro, lo mismo que el anterior, pero ya es un componente refractario, es decir, que nos permite usarlo como para frenar la transferencia de calor, ¿no? De un lugar y la otro. En la circonia también lo mismo. Bueno, después entramos al tema de los refractarios. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Habíamos visto que, como redondeando un poco el tema, habíamos visto que tenemos cerámicas. Generalmente las cerámicas tienen un uso casi desde hace 10.000 años atrás con los egipcios. En cada lugar también ha desarrollado sus propias cerámicas. Y dentro de esto se hace una clasificación, digamos, grande entre las cerámicas tradicionales, las que se conocen, las que se usan, y después tienen las cerámicas de ingeniería, donde suelen ser elementos puros, justamente son puros para evaluar sus propiedades, ¿verdad? Y de ahí, bueno, surgen para distintas aplicaciones, ya sea eléctricas y eléctricas, pueden ser incluso para crisoles, pueden ser incluso de dureza,
dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar la cerámica, ¿no? En este caso de las refractarias, nos sirven a nosotros para usarlas como el revestimiento de los hornos de tratamiento térmico. ¿Son importantes? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque si no tenemos materiales refractarios, el calor se va rápidamente y nunca llegaríamos a esa temperatura que queremos ir, porque la cantidad que se va de calor no hace que se levante la temperatura. Entonces, llegar a una temperatura de 800 grados sin aislar por dentro el horno es muy difícil. Bueno, ahí lo que es de refractario, lo que hace acá el libro, hace una clasificación de refractarios ácidos, de básicos y de neutros. Entonces ahí nos dice cuáles son las condiciones que se puede usar uno y otro. En los ácidos, dice los refractarios ácidos comunes con sílice, alumina, arcilla refractaria, una caolinita con algunas impurezas. A veces se usa sílice para contener el metal fundido. En el caso de los refractarios básicos, tienen varios refractarios, se basan en óxido de magnesio. El óxido de magnesio puro tiene un alto punto de fusión, buenas propiedades refractarias y buena resistencia al ataque de los entornos básicos, que a menudo se encuentran en los procesos de fabricación de acero. La olivina es un mineral que se presenta como una solución sólida. Bueno, y después tenemos, casi ya llegando al final, los refractarios neutros. Estos refractarios, que incluyen cromita y cromita magnesita, podrían usarse para separar los refractarios ácidos y básicos, evitando que se ataquen entre sí. Si no puedes poner refractario neutro, digo básico, al lado de un ácido, porque reacciona bien constantemente. Bueno, creo que eso es todo. Ya estamos casi llegando al final. Yo les había advertido que esto era muy teórico, muy descriptivo. Yo no sé, ya estamos cerca de la fecha del examen, no sé si tienen alguna duda, cómo están. Profe, Sí. ¿puedes subir los powers de las clases que faltan al Drive? Dale,